Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, doctor Víctor Anacleto Guerrero. Público presente, tengan todos ustedes muy buenas noches. Se va a continuar con el ciclo de conferencias organizado por el Consejo Directivo 2013-2014. Invitamos a los abogados presentes a ponerse de pie para entonar las notas del himno al Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Viva el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Dejamos en el uso de la palabra a nuestro decano, el doctor Víctor Anacleto Guerrero. Doctor Osvaldo Pesfilca Oñay, expositor de esta noche, dignos colegas, alumnos, público presente. Para mí es motivo de satisfacción el día de hoy presentar a un amigo, compañero de pregrado, el doctor Osvaldo Pesfilca Oñay. Es un gran procesalista, docente universitario, vocal superior, quien va a dar una conferencia el día de hoy. Pero también quiero aprovechar para agradecerle al doctor Pesfilca que gracias a él hemos conseguido que en la Semana del Abogado tengamos el día lunes 31 como expositor al gran procesalista peruano Juan Monroy Gálvez. Entonces decirles que la Semana del Abogado empieza con el sábado 29, que va a haber un fulbito en la cual tenemos 14 equipos. El día domingo va a haber jornada médica de muchas especialidades para abogados y no abogados, por eso les pido que asistan. El día lunes 31 en la conferencia del doctor Juan Monroy Gálvez. El día miércoles 2 va a haber un homenaje al doctor Miquel Manucci
y ese día también es la conferencia del doctor César Nakazaki Servigón con el tema Rol del abogado en el siglo XXI. El día jueves 3 va a haber conferencias sobre la criminalidad imprudente, criminalidad organizada imprudente, a cargo del doctor Rodríguez. El día 4 va a haber una ceremonia de homenaje y también una cena musical con hermanos Calvay. El día 6 es el desfile en la que participará el Colegio de Abogados y habrá un desayuno bailable también. Entonces están invitados ustedes a estos eventos por el Día del Abogado. Y gracias al doctor Osvaldo Pefiles, que ya hoy día hemos concertado, aceptado el doctor Juan Monroy Gálvez, el creador del Código Procesal Civil, para dar una conferencia el día lunes 31 de 7 a 10 de la noche. Ha pedido nomás que venga bastante gente, porque le gusta mucho el auditorio. Bien, y hoy día pues tenemos la presentación del doctor Osvaldo Pefiles, un gran amigo, compañero de estudios del pregrado, gran procesalista, docente universitario y estudioso del derecho procesal civil y del derecho civil. Y voy a dejar en esa palabra a la doctora Marta Marrufo para que lea su hoja de vida. Muchísimas gracias. Tenemos el agrado de presentar al doctor Osvaldo Walter Pispil Puñal. El doctor es juez superior titular de la Corte de Lambayeque. Actualmente integra la primera sala civil. Tiene estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene estudio superior de maestría en Derecho Procesal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene estudios doctorales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es profesor de los cursos de Teoría General del Proceso y Derecho Procesal Civil 2 en la Universidad San Martín de Porres, para quien pido un fuerte aplauso. Al doctor Osvaldo Walter Pispil Puñal para que diserte sobre el tema la flexibilización de los procesos, de los principios procesales clásicos. Buenas noches. La verdad, estoy bastante agradecido por la invitación que me formulado en el Colegio de Abogados. La verdad no he dudado en venir porque sé que este es un cenáculo privilegiado, sobre todo académico, y felicitarle, Vera, porque estas son oportunidades en que el colegio, como debe reconocerse un foro privilegiado, igualmente debe representar una corriente de pensamiento, una difusión de pensamiento. Espero esta tarde, esta noche, poder colmar sus expectativas, toda vez que se trata de un fenómeno procesal de repente muy novedoso para ustedes. Pero para mí, que ya tengo años en el tema, estoy muy convencido de que es necesario, sobre todo cuando hay temas muy recurrentes y donde la justicia espera una respuesta legitimada y que socialmente aceptada por parte del juicio. Bueno, el tema, si me permiten por favor la otra diapositiva, no, de la siguiente, la diapositiva de la academia, discúlpeme. El ensayo. Muy bien, ahí está. Flexibilización de principios procesales clásicos. Bueno, la premisa es la siguiente. No podemos negar de que estos principios procesales clásicos representan o significan una posición marcada en la historia, una respuesta de una visión privatista del proceso, básicamente civil, y que su presencia en tutela ordinaria es de gran valía, de gran trascendencia, no lo voy a negar. Pero últimamente esa avalancha, esa urgente e incesante tutela especial ha hecho que estos principios de una y otra manera se tengan que flexibilizar. Una necesidad no solo histórica, sino también en un momento imperante, porque de lo contrario vamos a tener que llegar a la conclusión siguiente. La presencia de estos principios procesales en tutelas especiales representa siendo una amenaza, resulta siendo una valla infranqueable para que en tutela especial la gente pueda acceder a la justicia. Y lo voy a demostrar
porque, a ver, decía que no se puede negar que esos principios tienen gran valía, pero en tutelas especiales, familia, por ejemplo, contencioso administrativo, laboral, constitucional, la presencia de estos principios procesales no es por negarlos, o sea, no lo vamos a negar, pero tenemos que flexibilizar. Este fenómeno tiene una explicación que en el devenir de la historia se ha hecho un imperativo. Y no sin antes dejar establecido que el derecho no es como quisiéramos pensar una vorágine de leyes desde una posición del Estado, como que si el Estado creara creara derecho, y eso no es cierto. El Estado es más bien un instrumento para pedir leyes, pero no creo que sea el derecho. Porque el derecho es experiencia jurídica, y solamente así vamos a poder entender el fenómeno que esta noche queremos demostrar. Más o menos así. La primera experiencia de flexibilización aparece en la Edad Media. O sea, esto no es nuevo, pero con la gran diferencia de hoy día, porque hoy en día es herética, antes fue vía interpretativa. La edad aetas en la Edad Media, que es el tránsito de la edad antigua a la edad moderna, vislumbra un marco histórico de la caída del Imperio Romano y obviamente de su sustento, que es la cultura. Entonces estos dos factores hicieron que apareciera una corriente moderna, una corriente, digamos, novedosa, científica, vía interpretativa. Entonces, la interpretación del derecho romano y del derecho canónico se hizo a través de grandes pensadores, para citar algunos, a Curcio, Florentino a Curcio, en el siglo XIII, en el siglo XIV a Bartolo y a Ubaldo. Todos sabemos que estos fueron pensadores científicos que flexibilizaron el código romano, para hablar del código justiniano y el derecho canónico. Entonces, se dio paso a una nueva etapa para hacer el derecho un derecho mucho más real. ¿Por qué digo esto? Porque al desaparecer el Imperio Romano desaparece el Estado, y el Estado ya deja de pedir leyes como si fuera una vorágine, digamos, de retroalimentación para leyes frente a necesidades que muchas veces no se condecían con una realidad realmente objetiva. Para hacerlo más claro, algo así. El Estado, como hoy día, por ejemplo, en materia penal vemos una infinidad de reformas, sin embargo no nos preocupamos en echar una mirada hacia atrás. Un ejemplo, si queremos combatir el feminicidio, claro, todos vamos a ponernos de acuerdo, porque es un tema recurrente. El derecho penal resulta siendo aquí un medio de control, pero no nos preocupamos porque ese cometido también trasciende en otras áreas, por ejemplo, en la ética, en la escuela, en la universidad, en la familia. Entonces, yo creo que no vamos a conseguir mucho en querer combatir el feminicidio si realmente no fomentamos los valores. Y digo esto porque el derecho está en ese estamento social. Si nos imaginamos que en un banco quisiéramos cobrar todo, va a ser un caos, un desorden, pero si hubiera una idea de hacer cola, todo lo vamos a ordenar. Entonces el derecho es eso, es orden, es regla, pero no solo eso, sino observancia. Entonces cuando la norma no se observa, ahí viene el problema para el derecho. ¿Qué hacemos combatiendo el feminicidio si no observamos las normas morales en casa, en la universidad, en la iglesia, etc.? Entonces hay un cometido mucho más grande. Entonces yo creo, y comparto esto con el alemán Kauma, cuando dice que el Estado no crea derecho, y en verdad no crea derecho. Lo que hace es pedir leyes. Más bien el Estado, las leyes están al servicio del derecho. Eso como primero, como presupuesto. Ese primer momento de la historia, hoy en día, es recurrente. Con la diferencia de que ya no es vía interpretativa, sino vía legislativa. Hoy en día, vamos a ver, más adelante, si se permite, la siguiente sinopsis. Ahí vamos a encontrar una pequeña parábola de Kant, el famoso literato, el proceso. Ahí este austriaco que nace en la invasión alemana nos demuestra todo un drama de un campesino que pretende llegar a la justicia, y se llama Tegelé. Yo quisiera cambiar de tema para decirle más bien el volante a mí.
Cuando tocamos la puerta, el juez nos niega la justicia porque es inadmisible la demanda o es improcedente la demanda. El juez, que es el guardián de la ley, cierra la puerta y nosotros queremos acceder, y frente a los esfuerzos incesantes se puede ver el drama más adelante, como este campesino ya desfalleciente intenta entrar a la justicia y el juez se la niega. Kafka es un literato que demuestra el dolor, un rostro humano de los seres humanos en decadencia. Y esto es un párrafo literario que bien viene al tema, porque nosotros pensamos de que cuando tocamos la puerta de la justicia es el único camino, y no es así. Si vamos a estar pensando en que es el único camino, entonces estamos pensando en que los principios procesales clásicos deben valer para todas las tutelas, y no es correcto. Se han abierto otras puertas, y esa es la flexibilización. La flexibilización es una característica de una teoría que se llama la tutela procesal diferencial, y se ubica más o menos así, ¿no? El procesalismo tiene tres corrientes, tiene tres momentos en la historia. La primera, la precientífica, la que se consideraba como el procedimentalismo, no había ciencia, el derecho no tenía base científica. Ustedes pueden ver en el Código de Napoleón, un apéndice al final, que se habla de procedimentalismo. Luego aparece, en el segundo momento, el procesalismo científico alemán, ¿no? Que es prácticamente comentario mundioso sobre el derecho romano, el Código Justiniano, y vamos a encontrar una infinidad de autores, Cole, Butel, Watts, Rosenberg, todos aquellos procesalistas que eligieron las bases científicas del derecho procesal. Y luego tenemos un tercer momento, que es la escuela italiana. Los italianos tienen el mérito de haber sistematizado el derecho procesal, y en ese tercer momento hay un apéndice que se llama la tutela procesal diferenciada. La tutela procesal diferenciada es una palabra acuñada al maestro Proto Pisano, cuando en el año 78 dijo en su famoso tratado sobre apuntes de derecho civil, procesal civil, para referirse que a tantas tutelas, tantos procedimientos. Es un axioma, o para referirnos ya, digamos, un poco así en la matemática, en la física, como si fuera un cliché de la que nosotros podemos extraer muchas conclusiones. Por ejemplo, se reconoce con ese principio la tutela orgánica, la tutela ordinaria, pero de otro lado se reconoce la tutela especial. Una tutela especial que responde a la efectividad de un proceso para los efectos de viabilizar la tutela que se exige, en este caso, frente a derechos económicos y sociales. Ahora, ¿por qué flexibilizar? ¿Por qué es necesario flexibilizar? ¿Por qué es un imperativo? Es un imperativo porque si no hubiera flexibilización, yo creo que todos nos estuviéramos mirando la cara y preguntándonos ¿y cuándo? O sea, ¿cuándo encontraremos la justicia que pretendemos alcanzar? Sobre todo en las tutelas especiales. Vamos a ver más adelante cómo este fenómeno ha sido recogido en nuestro ordenamiento peruano a través de diferentes áreas del derecho. Entonces, el fundamento para flexibilizar es que excepcionalmente se requebraje, se atenúe, se modigere, se quebrante, para que la gente pueda acceder a la justicia. No voy a negar, lo voy a repetir, esa es mi posición, que los principios procesales tienen una gran importancia en la tutela ordinaria, pero la tutela especial más bien es una valla, y esa valla hay que superarla. ¿Y cómo? Flexibilizándola, atenuándola y con registros mínimos de constitucionalidad. Ahora, ¿esto qué demuestra de otro lado? Demuestra lo que ya había dicho Aristóteles. Aristóteles dice que no todo se puede llegar a conocer. En consecuencia, como todo no se puede llegar a conocer, todo no se puede prever. Eso es obvio. En el caso de los principios procesales, respondieron a un momento histórico, pero hoy en día los tenemos que flexibilizar. Nótese que la flexibilización no solamente es privilegio característico de la tutela especial, sino también de derecho penal. Yo no voy a hablar del tema de derecho penal, pero sé que se flexibiliza en materia penal para los efectos de combatir el delito. Ahí tenemos el famoso derecho penal del enemigo,
en donde se flexibilizan las garantías procesales para efectos de combatir el delito. Pero bueno, eso es otro tema. Solamente aquí voy a hablar sobre lo que es la tutela especial, fundamentalmente derechos económicos y sociales. Ahora, vamos a ver en los supuestos, si puedes más adelante, casi al final. Vamos a ver, más adelante, el primer fenómeno. Miren, en el caso nuestro, ahí va a ser, voy a subir un poquito más. Mejor dicho, baja. Ya, ahí más. Para ver el primer fenómeno. Miren, en materia procesal civil, ahí tenemos un ejemplo de flexibilización. Ahí se flexibiliza el principio de concurrencia procesal. ¿Qué pasa? El principio de concurrencia exige al juez un pronunciamiento sobre lo que se pide. Es más, el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Civil dice que el juez no puede fundar su fallo en hechos no expuestos, no demandados. En todo caso, el juez, haciendo facultad o mínima de calificación correcta del relato fáctico, aplicará la norma jurídica pertinente. ¿Qué ocurre si es que en un proceso cautelar yo solicito una medida cautelar, por ejemplo, de embargo en forma de depósito? A veces ocurre, yo se lo digo con sinceridad, yo soy juez, veo casos todos los días y he visto casos como estos, por ejemplo. El peticionante solicita medida cautelar de embargo en forma de depósito, sin embargo, el bien está registrado. Ahí tenemos un gran problema. Si yo fuera un juez formalista, dijera, ¿saben qué? Improcedente su medida. ¿Pero por qué? Por una razón muy sencilla. Usted me está solicitando una medida cautelar de embargo en forma de depósito, pero no es pertinente porque la naturaleza del derecho es un derecho inscribible. Y yo pregunto, ¿podemos rechazar ese pedido? Y yo digo que no. El mismo código ha dicho que el juez debe dictar la medida más adecuada. Ahí lo va a ver. Flexibilización del principio de concurrencia procesal en materia cautelar. El juez, atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y a fin de lograr la eficaz elección definitiva, dicta medida cautelar en la forma solicitada o en la que considera adecuada. Yo solicito medida cautelar de embargo en forma de depósito, pero yo la dicto en forma de inscripción. En eso se grafica la desvinculación del pedido, y ahí está la flexibilización. Este artículo lo tenemos bastante tiempo. El maestro Monroy va a estar en el 31, y yo creo que él es mejor que nadie que ha hecho el código, y le va a decir, le va a corroborar esta posición. Se flexibiliza. ¿La concurrencia es un principio procesal clásico? Sí. ¿Se flexibiliza? Claro. Pero ¿cuál es el propósito? De que la gente acceda a la justicia. Entonces lo que tiene que hacer el juez no solamente es flexibilizar excepcionalmente, porque la norma así lo diga, sino porque de lo contrario haría ilusorio el derecho que se pretende cautelar. Imagínense que se pida un embargo en forma de depósito y el juez se la concede. Puede ocurrir dos cosas: de que el juez, sencillamente formalista, diga, como tú me has pedido, yo te concedo la medida cautelar en forma de embargo en forma de depósito, pero ya pues. Pero ese derecho sería ilusorio. ¿Saben por qué? Porque la medida cautelar debe dictarse en atención a la naturaleza jurídica del derecho que se pretende cautelar. Si está inscrito, tiene que ser inscrito. Eso obliga a qué cosa? Obliga a que el juez, cuando tenga el pedido cautelar, tenga que solicitar al peticionante la naturaleza, o que le indique cuál es la naturaleza del derecho que se pretende cautelar. Señor, forma de depósito, sí, entonces usted traiga un certificado negativo de que el bien no está inscrito. Si no está inscrito, yo dicto la medida cautelar. Resulta que el peticionante, cuando recaba la información, se encuentra con la sorpresa que el bien está inscrito. Entonces el juez, con buen tino, con mucha sagacidad y prudencia, dictará la medida cautelar, ya no en forma de depósito, sino en forma de inscripción. Entonces aquí con esto demostramos de que la flexibilización de la concurrencia permite que la gente acceda a la justicia. Y ojo, que la tutela cautelar forma parte de la tutela procesal
efectiva. Se ha reconocido ya en más de una oportunidad y en más de un foro de que la tutela cautelar es obviamente un correlato de la tutela procesal efectiva que está prevista en el inciso 3 del 129 de la Carta Política. El siguiente, por favor. El segundo supuesto. B. En el Código Procesal Constitucional, en la tercera parte del artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, podemos ver, apreciar el fenómeno de flexibilización del principio de formalidad en los actos procesales. Aquí también se flexibiliza. Este es el famoso principio de elasticidad. Es decir, la formalidad a ultranza, a rajatabla, que fue una de las razones para que el maestro Klein, el austriaco, discrepara abiertamente en Alemania y que finalmente decantó en la famosa audiencia preliminar austriaca para superar todas las incidencias formalistas que retrasaban el pronunciamiento sobre el fondo y que finalmente llevó a que los portugueses institucionalizaran el despacho senador y que luego vino por el Brasil y que en Perú se llama senamiento procesal. Ese es el propósito. O sea, superar el formalismo en exceso para finalmente hacer elástico, hacer flexible la formalidad. De lo contrario, la formalidad resulta siendo de más valía que el derecho mismo, o sea, que el derecho sustancial. Y eso no me parece correcto, se lo digo con honestidad. Más de una oportunidad he tenido pronunciamientos y he discrepado con salidas formalistas porque ni siquiera el formalismo resiste frente a un marco de moralidad pública que la Constitución exige dentro de marcos y cánones de justicia sustantiva. O sea, lo que la Constitución está diciendo, tutela efectiva, pero claro, tutela efectiva material. Porque si fuera lo otro, entonces yo creo que estos fenómenos, de una y otra manera, no tanto que tendrían que desaparecer, sino tendrían sencillamente que dejarse de lado y no reconocerse. En el caso del Código Procesal, el ejemplo es muy sencillo. O sea, si el propósito de los procesos constitucionales es hacer efectivos los derechos fundamentales de la persona, cuando se encuentre en contrariedad o en dicotomía con un requisito formal, entonces tiene que privilegiarse lo primero. De eso no hay ninguna duda. Les pongo un ejemplo. En un proceso de amparo se exige el agotamiento de la vía previa. Es un requisito. Es un requisito que si usted lo mira desde la óptica del derecho mexicano, los mexicanos fueron los creadores del amparo, ¿no? Con la famosa Constitución de Yucatán. ¿Ellos qué decían? Decían, si en sede ordinaria advertimos que la insatisfacción o el agravio persiste, entonces nos vamos al proceso de amparo. Y razonaban bien, porque decían, si hay desamparo en la vía ordinaria, nos vamos al amparo. De ahí que el amparo sea excepcional. Sin embargo, los argentinos complementaron esta teoría de la esfereta por vía interpretativa judicial. Esa es la gran valía que tienen los argentinos, de que mediante la jurisprudencia que establece una serie de principios. Y precisamente el principio de irreparabilidad, que se traduce en la definitividad del acto reclamado, solo hace viable el amparo. O sea, yo no puedo irme al amparo si es que definitivamente yo no he agotado todas las posibilidades en la vía administrativa de reparar o de buscar satisfacción con el derecho que se pretende en este caso desconocer. Entonces el amparo exige, por su propia residualidad, por su propia excepcionalidad, que se tenga que agotar la vía. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si no lo hace? Después el formalista va a decir, por tu demanda de amparo es procedente, porque la norma dice que tienes que agotar la vía previa. Pero señor juez, yo la verdad se me fue, no sé, yo no conozco de derecho. Sí, pero yo lo siento mucho, ¿no? Yo soy un juez romano, clásico, y me dice la norma que tiene que haber agotamiento de la vía previa. Entonces, ahí por ejemplo hay un problema que queda la prudencia, la sagacidad, la inventiva del juez. ¿Qué hacemos en ese caso? Yo particularmente lo hago. Vamos a ver, supongamos que se reclame un derecho, ¿no? En amparo, se trata de un administrador, y el administrador no votó la vía previa. Pero ya en el proceso, el demandado, o sea, el Estado, que básicamente el Estado, dice, señor, yo pido que se haga procedente esta demanda, porque excepcionalmente no se ha cumplido con el requisito de procedibilidad. El juez está en un escenario judicial de decidir si es que la demanda debe continuar o no. ¿Qué hacemos? Ahí hay dos principios. El derecho a la tutela provisional efectiva, pero también el debido proceso. Pero ojo, el debido proceso no sustancial, sino formal. El que se tenga que agotar la vía previa.
el juez tiene que ponderar los intereses del pueblo, tiene que privilegiar un principio o el otro. No se trata, ya en la teoría de la argumentación, cuando hablamos de los principios, de que uno desaparezca. No puede desaparecer porque el sistema se erige, se construye sobre la base de principios, y si dejamos uno, obviamente el edificio jurídico se va a caer. No, se tiene que mantener. Va a existir siempre. Lo que vamos a hacer es sencillamente privilegiar uno o lo otro. Yo en este caso, por ejemplo, digo de que hay que privilegiar el derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla, porque cuando la administración excepciona, cuando la administración cuestiona la viabilidad de la pretensión, lo hace siempre bajo el argumento de que no se agotó la vía previa. Y yo pregunto, ¿cuál es la posición en juicio del Estado? ¿Ustedes? Yo creo que me van a dar la razón. Creo que del 100% de reclamaciones el Estado, el 99% dice no. Porque existe esa creencia de que la vía previa es una instancia previa, vale la redundancia, en donde hay que denegar el todo. Y a mí no me parece correcto. Porque más bien la vía prejudicial es la posición inmejorable en que el administrado con el Estado supere sus diferencias. Pero no lo hace. Lo deniega, así tenga la razón. Lo deniega. Y cuando ya está en el juicio, ¿cuál es su posición? Señor, excepciono porque no se agotó la vía previa. Correcto. Pero ¿cómo puede el Estado fundar, por ejemplo, digo yo, la excepción? Si el Estado nunca le da respuesta. Pone el ministro, pone el papelito y le dice, ¿sabe qué? Esto debe tal beneficio. El Estado no le da respuesta. Y si por algún motivo el administrado no agota la vía previa, solo por un papelito que diga así, no por agotar la vía administrativa y viabilidad, conforme al 148 de la Carta Política. Entonces, de acuerdo al artículo 1, al amparo, perdón, del artículo 184 o al amparo, me voy a reclamar. Pero si la posición del Estado es legal, ¿para qué decirle al pobre administrador que regresa para que vuelvas nuevamente a agotar la vía administrativa? Y yo digo, ¿para qué? Si el estado de cosas no se va a modificar. No se va a modificar. O sea, de regresar para decirle, oye, agota la vía administrativa, señor, debe mi beneficio. Sí, pero no te corresponde. ¿De dónde podemos advertir esa negativa? Cuando contesta la demanda. Cuando contesta la demanda del Estado, niega. Y hay un famoso principio en materia de nulidades que dice que no es posible declarar la nulidad, en este caso de todo lo actuado, sobre pretexto de la improcedencia de la pretensión por no haberse agotado la vía administrativa, cuando el estado de cosas no se va a modificar. Y si acaso hubiera alguna duda, todavía hay un principio que lo vamos a ver más adelante, que será el principio proactivo, que dice que hay que flexibilizar, hay que barajar la formalidad para que la gente pueda acceder a la justicia. Yo no estoy diciendo que hay que reconocer el derecho, no, sino que la pretensión transite hacia un pronunciamiento sobre el fondo, independientemente si le puede corresponder o no al derecho, que es una cosa totalmente diferente. Pero, ¿para qué? Y entonces el juez advierte una duda razonable. Y yo, esa duda razonable es una duda objetiva, no es una duda que está en la cabeza del juez, no, sino es una duda que está observando en el expediente. El maestro Jairo Parra, colombiano, tiene un escrito muy bonito que está en un libro que se llama Derecho a la Prueba, el maestro Eduardo Teiza, y dice, la duda razonable es una duda objetiva, es una duda que yo no estoy viendo del expediente. Y en el expediente yo estoy viendo que el Estado niega el derecho, la posición y el juicio al contestar la demanda es negar el derecho, y lo que es más, en el expediente estoy viendo que está sesionando para que la demanda regrese y agote la vía administrativa. Y el pobre administrado, lo estoy viendo también en el expediente, está ya casi desesperado, no sé qué va a hacer, porque si le otorga ese derecho que pretende se reconozca con la demanda. Entonces, frente a ese escenario judicial, el juez tiene que interpretar siempre a favor del demandante. ¿Cómo se llama ese principio? Principio proactivo. Se requiebra con la formalidad. Y vuelvo a repetir, como al inicio, no estoy negando de que el principio de formalidad no sea importante, sí es importante. En la tutela clásica es sumamente importante, porque es un proceso de partes, es un proceso con una connotación privatista y de publicismo. También vamos a ver
Pero en el proceso de tutela especial, en este caso constitucional, la norma dice que hay que flexibilizar, siempre pensando en que la demanda debe continuar. Un tercer supuesto lo vemos en la cuarta parte del artículo 3 del título preliminar del nuevo código. Ahí estábamos hablando de pensión por acto, ¿no? La siguiente, el apartado D, la última parte del artículo 55. Allí también, por ejemplo, se flexibiliza el principio de concurrencia. Miren, el juez constitucional, ya después de haber dictado la sentencia, ¿puede el juez dictar medidas en ejecución diferentes a lo resuelto con la sentencia? Un ejemplo muy notorio y recurrente. Un pensionista le exige a la ONP que le reconozca su derecho a la pensión, ¿no? Por decir, se trata de una pensión de jubilación especial, de acuerdo al artículo 1 de la 25967, debe tener, en el caso de una mujer, por ejemplo, 65 años de edad, ¿no?, cumplidos, y 20 años mínimo de aportación. El caso es que la ONP, tanto como la ministra en este caso, están de acuerdo en la edad, pero no están de acuerdo en cuanto a los años de aportación. Y la ministra dice, señores de la ONP, mire, yo tengo 20 años, 5 años, 3 meses, como jubilado obligatorio, para ir a tal empresa y va a encontrar las planillas. Efectivamente, la ONP va a hacer la labor inspectiva y encuentra, ¿no?, las planillas, las boletas. 5 años, 3 meses. La ONP dice, pero son 20. Sí, pues, yo tengo 16 años más como asegurado facultativo. Demuestra. Ahí ya no tiene por qué demostrar el empleador, sino propio demandante. Dice, aquí están los certificados de pago. Y le presenta una infinidad, así, de certificados. La ONP empieza a verificar y dice, ¿sabe qué? Yo no le puedo pagar la pensión porque son documentos falsificados. Entonces la administradora dice, ¿pero cómo? Pues yo he pagado hace bastante tiempo. No, le dice, mire, para citarle un ejemplo nomás, ¿no? Este certificado es del año 75 y según la pericia que ha hecho la ONP, aquí hay un tono, rango de tono. Dice, pero en ese tiempo no había tono, el tono es reciente. Se ve que lo han impreso, o sea, dando a entender que la falsificación de ese documento busca suspender la administración y obviamente el Poder Judicial para que no otorguen una pensión. La pone mi dice, sí, pero eso es lo que yo tengo. Dice, mire, además acá hay otro documento donde anteriormente en el banco se pagaba una maquinita, usted ponía ahí el papel, jalaba la palanquita y salía el sello. Pero ¿qué han hecho hoy día? Hoy pues han puesto en computadora y en ese tiempo no había computadora. Hay dudas. Y le digo, se va al Poder Judicial. Señor del Poder Judicial, mire, ahí está la ONP, como en mi caso, como en muchos otros casos de negar a la pensión. Y la pobre mujer dice la ONP que son falsificados, señor, pero ahí están los originales. Y presenta los originales. Entonces el juez dice, bueno, el expediente administrativo, porque la norma dice que la actuación administrativa debe verificarse conforme al artículo 1 de la 26584, revisión judicial de los actos de autotutela de la administración deben ser verificados en serie, siempre que se hagan apegos a la Constitución y a la ley ordinaria vigente. Muy bien, alcance el expediente administrativo, la ONP alcanza el expediente administrativo pura copia. El juez dicta sentencia y dice, ¿sabe qué es esto? Infundable. ¿Pero por qué? Dice, porque la ONP está diciendo que es un falsificado. No, pero ¿cómo puede ser papel? Se va a la sala, dice, ¿sabe qué? La sentencia, el juez se ha referido al tema de la edad, pero la edad no está en discusión. ¿Cómo va a fundar su decisión para denegar el derecho a la pensión sobre un tema que no es controvertido? Ya no, regresa nuevamente, cae un año. El juez volvió a dictar sentencia y esta vez declara fundada. Y en esa oportunidad, cuando yo fui ponente, puedo reconocerlo, también propuse la nulidad. ¿Por qué? Porque uno de los argumentos de la ONP era que denegaba la pretensión porque los documentos eran falsos. Y no solo uno, como 50 documentos detallados.
Entonces yo solicité, yo le decía al juez, ¿saben qué? Implementa la actividad probatoria de oficio. No te olvides, tú eres un buen protagonista, iniciativa, ya no eres un espectador. Y tantas teorías más que hay sobre el publicismo. Así que abre los ojos, despierta, pues. No puedes ser tu testigo de un estado de injusticia. Pide la prueba. Pues pide la prueba y la MP le niega. Oye, te voy a multar, múltame, pues, aumentame, triplícame, no sé, duplícame la multa, pero no le alcanza la información. Después, fundada la demanda, se va a la sala lo vuelve a anular. Y dice, señor, pero ¿cómo pues usted va a declarar fundada una demanda si el argumento de la demandada es porque los documentos son falsos? Usted no lo ha superado, tiene que pronunciarse. Entra, regresa. Cuarto pronunciamiento, y esta vez el juez la declara fundada. Pero bueno, recién nuestro Consejo Ejecutivo ha tenido a bien una disposición administrativa, aunque por la formalidad discrepamos, porque el Consejo Ejecutivo no puede dar criterio de determinación de una decisión, porque eso está en la libertad del juez, dentro de los cargos de razonabilidad, pero no le puedo decir que haga así, ¿no? ¿Pero qué ha dicho el Consejo Ejecutivo? Señor, ya está prohibido regular. Claro, está prohibido, pero yo lo había visto más prohibido porque ya eran 4 fallos y esta vez yo he sido el ponente. ¿Qué pasa? Yo la verdad lo he confirmado. Y lo he confirmado porque soy un convencido de que en algún momento esta incertidumbre tiene que desaparecer. Imagínense que tenemos que anularlo porque no hay prueba, anularlo porque no hay prueba. Yo no sé cuándo irá a terminar este problema. Tenemos que terminarlo. Entonces, ¿qué había ocurrido? Miren, ya el juez se había cansado, alcánzame la información. Y bajo apercibimiento, a lo ejecutado, a lo había percibido que lo iba a denunciar, y no alcanzaba la información. Sobre todo la información para que los informes referidos a la falsificación. Entonces, el juez se cansa y dice, ¿sabe qué? Bajo apercibimiento de dar por cierto los certificados. Miren cómo está empezando este juez. Este juez dice, alcanza la información, pero ya me cansé, pues, son 5 años, la pobre señora está reclamando 3 años más, 8. Alcanza la información, pero no le alcanza la información. El juez, en efectividad, en apercibimiento implementado por resolución número tal, de ese por ciento los certificados. Mira, de ese por ciento los certificados. Me hace acordar mucho al maestro Orgaz, Alfredo Orgaz, el argentino, cuando decía que las presunciones son ficción. Y él en una oportunidad, como nos decía, ya no hay que hablar de derecho, hay que hablar de ficción, porque el derecho es ficción. Porque en circunstancias como esas, el juez, ¿qué tiene que hacer? Ficción, pues, para superar la incidencia, la incertidumbre. ¿No me alcanza la información? Yo entiendo de qué. Y mire, y lo que es peor, lo vamos a ver. La administración está en mejores condiciones de implementar los esfuerzos probatorios. Pobre pensionista, cuando lo notifiquen por la sentencia, igual le dicen, fundar la demanda. ¿Por qué? Porque no has probado que te han dado menos del sueldo mínimo pensionario. El pobre me dice, pero señor juez, ¿pero cómo voy a probar yo? Si yo estoy reclamando que no me dan el mínimo. Sí, pero no has probado fundar la demanda. Y en algunos casos, si vas a la sala, ya sabes, ¿qué vamos a hacer? Pero no has probado, yo confirmo. Pero, vamos a ver, la ley 2784 habla de que si la administración está en mejores condiciones de implementar los esfuerzos probatorios, pues invierte la carga de la prueba, desde luego. Porque si yo soy el pensionista y le exijo al Estado que me pague el mínimo, el juez no puede decir, oiga señor, usted por ahí que le pagaron el mínimo, oiga señor, ¿cómo voy a probar yo eso? No lo puedo probar. Mire, lea el 1229 del Código Civil, dice que incumbe la prueba del pago a quien realmente la hizo. Si él me pagó el mínimo, porque la ley dice que debe pagar el mínimo, entonces a la administración le corresponde decir que me pagó el mínimo. ¿Yo por qué no voy a tener que probarlo? Eso terminó ya. Ese formalismo ya terminó. Lo van a ver en la ley. La ley dice, así lo dice correctamente, está en mejores condiciones de implementar los esfuerzos probatorios que corresponde, en este caso, a la administración. A la administración. Y si la administración acá de la información, hay que analizar la conducta de la administración. Ese principio de conducta procesal está en el 282 del Código Penal Civil. Y es una norma que está dentro del sistema de valoración de la prueba llamado de la sana crítica. O sea,
valoración libre, razonada, conjunta, pero no suficiente con los medios probatorios típicos, sino también con el indicio, la razón, el sentido común, la regla de experiencia, etc. Entonces el juez tiene que dar una salida. Y no voy a mencionar los nombres, pero el Ministerio Público, por ejemplo, dijo, y en ese caso, dijo: opino, señor presidente de la sala, pido que se revoque la sentencia. ¿Por qué? Porque la ONP ya alcanzó la información en ese rato, porque antes no lo había hecho, y está diciendo que es falsificada. Pero pues, claro, pues copia certificada. ¿Ustedes se imaginan que un juez diga: revocaron la sentencia solo porque la ONP dice que es falsificada? Mire, si eso es así, tendríamos que conocer toda la teoría de la prueba, todos los sistemas de evaluación de la prueba y todos los modelos de conocimiento judicial de los hechos. Todo lo que ha escrito Tarujo, todo lo que ha escrito Marina Gascón Avellán, el maestro Jordi Ferrol y tantos más. Porque volveríamos generalmente para decir de que los hechos son los hechos y no necesitan comprobarse. Eso es una afirmación del empirismo de lo de Descartes, ¿cierto? Los sentidos es lo que manda. Si estamos de noche, entonces ¿quién puede decir que no estamos de noche? Ese es el empirismo. Pero imagínense, lo que dice María Gascón, citando a Tarujo, dice: sí, pero la afirmación que se haga sobre las cosas es un enunciado asertivo que debe ser comprobado, y es una gran dificultad para el hombre. Ya se imaginan que la ONP haya dicho: ¿saben qué? Esos documentos son falsos. Correcto. Sí, pero yo soy el juez, yo tengo que comprobar que esos documentos son falsos. Bajo esta lógica, lo más sensato hubiese sido que la ONP hubiese alcanzado los originales de los certificados, para que el juez con una pericia lo pueda determinar. Pero no lo hizo. Y la pregunta es: ¿por qué? Pues no sé, la verdad. Después no se puede pensar en el tema, sino en el proceso. Y lo cierto es que el proceso, a pesar de los reiterados requerimientos del juez para que se alcance, no lo hizo. Yo particularmente estoy no contento, tranquilo, porque de una y otra manera tenemos que superar el problema. Y nosotros hemos confirmado esa pensión, se otorga esa pensión. Y hemos analizado la conducta de la ONP. La ONP, en mejores condiciones de ofrecer los supuestos probatorios, no lo hizo. Entonces, ¿qué culpa tenemos nosotros? Nada más. Entonces, la flexibilización apunta a temas como eso, a querer superar las vallas, porque los principios procesales clásicos resultan siendo un obstáculo. Miren, bajo la visión del principialismo clásico, la distribución de la carga de la prueba significa decir que no lo probado, quien alega un hecho debe probarlo. Oye, usted alega el hecho de la presión, pruebe eso. Pero como no puedo probar porque la información la tiene en la otra parte, entonces nunca veré propiedad de pretensión. En cambio, si flexibilizamos las cargas probatorias, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que más bien la carga de la prueba le correspondería al Estado. Y el Estado, como está en mejores condiciones, a él hay que achacarle o hay que invertirle la carga de la prueba. El siguiente, la parte C, la tercera parte del artículo 59. En el Código Procesal Constitucional, ahí podemos notar la flexibilización de la cosa juzgada. ¿Quién no sabe que la cosa juzgada es un principio clásico? Quien mejor ha escrito la cosa juzgada es Nicolás Coviro, ¿no? Un libro que debe estar de cabecera para los procesalistas. La cosa juzgada. No voy a hablar del tema porque yo imagino que ustedes lo saben mejor que yo, cosa juzgada formal, cosa juzgada material, pero lo cierto es que el artículo 4 de la Ley Orgánica Judicial dice que las sentencias se cumplen en sus propios términos. Nadie puede interpretarla, ni retardarla, ni modificar la ejecución y tantas cosas más. Si eso fuera poco, el 123 del Código Procesal sí habla de la cosa juzgada, ¿no? Cosa juzgada formal para evitar que se pueda impetrar ya pedidos cuando ya de acuerdo a precaución no es posible modificar las decisiones en el recurso de trámite y la cosa juzgada material supone decisiones definitivas, inmutables y inalterables. Pero vamos a ver, el Código Procesal Constitucional dice que a pesar de haberse dictado una sentencia, la sentencia debe cumplirse en sus propios términos. Y yo pregunto, ¿qué pasa, por ejemplo, si en un amparo
el juez ordena la reposición en el trabajo. Yo estoy en mi trabajo y el empleador me mira de mala cara, maldito, me dice, pero te vas a ver conmigo, porque eso ocurre, eso se ve en el proceso. Claro que no me dice, ¿no? Pero resulta, son razones subyacentes. Así que cuando lo repone, va el juez, el secretario, hace el acta, el empleador, lo único que tiene que hacer es asentir y firma de mala gana, pero te la vas a ver conmigo. En el primer mes ganaba 1.200 soles, ya no le pagan 1.200, sino 1.000. Y el trabajador le dice, señor, pero ¿cómo me va a pagar 1.000? Y la paro dice que tiene que responder las cosas a su estado anterior. Debo estar en un estado remunerativo con el mismo cargo, con el mismo... Bueno, claro, no con el mismo escritorio, porque también he visto algunas ejecuciones de sentencia donde el demandante quiere que le den el mismo escritorio, porque dice que le trae buena suerte. Bueno, pero en este caso, yo digo, si le pagan 1.000, habiendo ganado 1.200, ¿qué debe hacer ese demandante? Le toca la puerta al juego, como en la parábola del caja, ¿no? El dueño de la justicia, guardián de la justicia, el guardián de la ley se fue, toca la puerta. Sale el juez y le dice, oye, ya te repuse, pues, ¿qué cosa quieres? ¿Sabe que el doctor le dice, mire, recuerda que me repuso? Sí, pues ya te repuso, ¿qué más quieres? Pues, sí, pero doctor, mire, ya no me quiere pagar 1.200, como ganaba antes, sino 1.000. Mira, el juez formalista dice, ya, pues, ya no fastidies, pues, mira, el artículo 4 dice que la sentencia se ejecuta su propio término. ¿Yo qué voy a hacer? La sentencia dice que hay que reponer que ya te repuse. Pero doctor, me está pagando, ándate a otro proceso. Mentiras. Eso no se hace. Lo que tiene que hacer el juez es ampliar la cobertura de protección en el mismo proceso. En el mismo proceso. O bien con el 59 o bien con el 60. El 60 habla sobre la represión de actos sustancialmente homogéneos. Y claro, el peticionante dice, señor, pero mire, lo que está haciendo el demandado, o sea, el empleador, es reiterar un estado de cosas que ya fue declarado inconstitucional con la sentencia. Y lo que está haciendo es prolongar en el tiempo para seguir vulnerando mi derecho fundamental. El juez dice, sí, pero mira, es que ya no molestes, ya, ándate en otro proceso, envía la acción. Y no voy a hacer eso, porque el artículo 59 y 60 ha previsto mecanismos o instrumentos procesales eficaces, rápidos, breves, ágiles y sencillos. Ya bueno, lo hemos tomado de Colombia, porque esa doctrina no es de nosotros, es de Colombia. En Colombia lo llaman el estado de cosas inconstitucional, pero fue una técnica. Y la valía de nuestra realidad, y ahí está en la mano del maestro Monroy, el de Llanos, hizo el código, Quiroga y tantos más, es que se hizo una doctrina. Y es una doctrina que la han desarrollado, creo que en el caso de la doctora Julia Arellano, a raíz de un proceso de cumplimiento, perdón, el proceso de haber data interpuesto contra el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahí lo van a poder ver, entren, googleen un poco y van a encontrar, y no le voy a dejar engañar, que esa técnica es una técnica colombiana, de la Corte Constitucional colombiana. Entonces, el artículo 60 prevé un procedimiento rápido, ¿no? Peticionar, o sea, demandante, ejecución de sentencia, al mismo juez de ejecución, el señor juez, mire, si hemos tenido el derecho, hay un importe se traslada a la parte demandada, al empleador. Como sin la solución del pedido, el juez resuelve. Si el juez considera que se siguen vulnerando los derechos fundamentales del trabajador, lo único que tiene que hacer es ampliar la cobertura de protección. Miren, ¿se flexibiliza la cosa juzgada? Sí. Yo recuerdo que en una oportunidad hizo eso, de quejar. Me llevaron hasta el patíbulo, hasta la ONU, y ahí me quisieron sacar del Poder Judicial, solo por hacer eso. Y me reprocharon que había vulnerado la cosa fundada. Le digo, señor, ¿cómo me van a decir eso? Se está flexibilizando, los principios procesales clásicos, mire el maestro protopizano, impulsor, nada, propuesta de la institución. Bueno, yo soy muy respetuoso de las instancias disciplinarias, pero en algún momento la razón tiene que llegar. Llega. Yo no sé si se estarán convenciendo ustedes, pero yo sí estoy convencido de este fenómeno. El artículo 60 prevé la posibilidad inmejorable del demandante, que luego de haber obtenido una sentencia favorable, puede crear la cobertura de protección. El siguiente, FG. Ahora veamos el texto único ordenado. El inciso 3 del artículo 2 habla sobre el principio de favorecimiento de proceso. Miren, les voy a contar una experiencia. Todo lo que les cuento es experiencia judicial. Y hablo convencido no solamente como magistrado, sino también como profesor. Aquí veo unos alumnos míos
Yo siempre les digo de que hay que materializar lo que uno piensa, porque a veces se puede pensar bonito en la universidad, pero cuando somos jueces hacemos otra cosa. Y la coherencia y la concordancia de lo que se piensa y lo que se hace siempre es importante. Miren qué pasa. He visto un caso, hace poquito nomás, de un profesor de acá, de Chiclayo, donde pedía una reasignación por razones de salud. Entonces le dice a la administración, ¿sabe qué? Publiquen usted ese cronograma, porque la reasignación tiene un cronograma, ¿no? Y lo presenta en julio, me acuerdo, hasta ahora, el 9 de julio presenta la solicitud de reasignación. El 31 de agosto salen las publicaciones, una serie de cosas. Final de octubre termina el proceso. Resultado, este administrado había tenido el segundo puesto, tenía 129 puntos, creo. Y al quedar el segundo puesto era una zona vacante, obviamente la perdió, ¿no? Pero él hizo una reclamación. Y dijo, ¿sabe qué, señor? Yo no tengo 129, yo tengo 149. ¿Y por qué? Porque usted me ha calificado que yo procedo de un caserío. Y acá tengo la constancia de la alcaldía del lugar donde yo he trabajado y dice que no es un caserío, es un distrito. En consecuencia, la calificación no es tanto, sino 20. Si tengo 129, hago 149, de forma tal que voy a ganar el concurso. Miren, era importante. Eran 20 puntos. Y yo pregunto si él no era trascendente. Era trascendente. Presenta su reclamación. La administración, que lo que siempre ocurre, nunca le da. Ya se lo digo por experiencia. Yo también soy profesor, he trabajado en educación, y bueno, mejor no les cuento. Pero del 100% de reclamaciones, exagero, el 1%, exagero. El Estado, lamentablemente, es el enemigo del administrado. Y usted mejor que nadie lo sabe. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Presentó su demanda. La metieron a trámite, corrió el traslado a la administración. ¿Y saben lo que dice la administración? Pero digo, excepción. A ver, ¿cuál es tu excepción? Falta de agotamiento de la vía administrativa. En la misma historia. ¿Pero por qué? Porque el administrado no agotó la administrativa. El administrado, cuando le cuenta, dice, oye, pero ¿qué está mi pedido? Sí, pero debías haber presentado una apelación de una resolución ficta, y si una resolución no fue suficiente, un papelito que diga que das por agotar la administrativa. O sea, encima de que no le dieron la respuesta, imagínense. Yo creo que el maestro, en mi caso, se estuviera riendo si se hubiera esto, porque nadie puede fundar una pretensión de excepción en su propia inercia. O sea, ¿cómo yo voy a decir que no agotaste la vía administrativa si yo no le he dado respuesta? El administrador dice, oye señor, pero ¿cómo le va a decir pues que no he agotado la vía administrativa si usted no me da respuesta? Yo hubiese apelado si me hubiese dado respuesta. Pero la administración, no crean que es tonta. También tiene unos argumentos y dice, sí, pero ya, si no te hubiese dado respuesta, hubieses apelado de una firma. Y además no has presentado el papelito que dice por agotar la vía administrativa. Mire, formalísimo. Pero en esa sección, en la parte final dice, ay, contestando la demanda, mi posición en el juicio es que yo le niego el derecho que se reclama en la presente demanda. O sea, yo digo, como en el primer caso, ¿para qué hacerlo regresar? ¿Para qué decirle que agote la vía administrativa? ¿Para qué? ¿Para decirle lo mismo? ¿De que no tiene derecho? Me parece inoficioso. Primero, y segundo, porque el estado de cosas no va a modificar. El formalismo es importante, yo no lo niego, porque por ejemplo, si se trata de presentar una demanda, no presenta pues DNI, de domicilio procesal, pues de qué modo, pues ahí el formalismo alcanza relevancia, ¿no? Pero en este caso, frente a una situación tan objetiva y tan real, en un escenario judicial de no saber a dónde vamos, o lo negamos, o flexibilizar para que la intención transite a esos procedimientos sobre el fondo, y bueno, yo particularmente estoy convencido de eso. Yo en ese caso he sido ponente y dicho, ¿sabe qué, señor? Pronúnciese sobre el fondo. No, pero que falta el agotamiento. No, ya olvídese. Ya no, el agotamiento ya sería irrelevante. Y fundar una decisión en esas condiciones tan formalistas significaría que el principio procesal clásico, que es el formalismo, sería más bien una valla infranqueable para el administrado. De ahí la necesidad del legislador de que se tenga que flexibilizar la formalidad en tutelas como estas, en tutelas especiales, en tutelas donde la avalancha y el cardumen de demandas o reclamaciones de derechos económicos y sociales nos están demostrando dos cosas. Miren,
Yo cuando empecé a trabajar acá había cantidad de expedientes en derecho civil, cantidad. Hoy en día vuelvo a trabajar en una sala civil, no tenemos carga. ¿Dónde más se puede notar la reclamación? En sede laboral. Le falta sala laboral, cantidad de demanda laboral, contenciosos en la vía pública, en la vía privada, reclamación. Entonces algo está pasando, algo está cambiando. La realidad es que existe pues una marcada reclamación de derechos económicos y sociales, y eso no lo podemos negar, y eso obviamente nos obliga a decir dos cosas. Primero, desde el punto de vista perjudicial, para efectos de dar una mirada sobre cómo deberíamos hacer gestión, para efectos de dar la tutela que se nos pide. Y segundo, porque tenemos que especializar a los jueces, de eso no hay ninguna duda. ¿Se imaginan un juez que trabaje en una sala civil mixta, donde a las 9 de la mañana tenga que resolver un caso de amparo, tenga que flexibilizar, y luego, cuando resuelve un caso civil, cambiarse el chip para ponerse como justicia ordinaria así común, y luego tener que resolver un caso penal, ni siquiera con el nuevo código, sino con el anterior, con el código inquisitivo de 1941, y luego con el código procesal penal? ¿Se imaginan eso? Eso es totalmente contrario, porque según la tendencia, derecho procesal es hacer tutelas orgánicas funcionales. ¿Y qué es una tutela orgánica funcional? O sea, tutelas especializadas. Entonces yo creo que en el caso de contencioso debería haber salas contencioso, ¿no? Especialidad. Eso explica por qué a veces el juez dice, no todo, pero yo creo que en una semana puede salir su sentencia. Claro, pues porque está pensando civil, como derecho civil. Y el caso es contencioso, tiene que cambiarse de chip para pensar de otra manera. ¿Se imaginan que un juez en civil resuelva por los principios procesales clásicos civiles el especializado? Es muy difícil, no va a poder entender estos problemas. Entonces, yo creo, por ejemplo, que en ese caso del administrado, del profesor, y yo particularmente he sido de la idea, y ahí tiene mucho que ver la regla de experiencia, yo soy un profesor, yo sé lo que es pedir una resignación fundada, 2 veces la resignación, 3, 4 años. Por ejemplo, está mal, tiene una insuficiencia renal. El seguro ha diagnosticado que tiene una insuficiencia renal y que el clima es adverso para esa enfermedad. Bueno, en esas condiciones, ¿cómo vamos a negar la tutela solo por un formalismo? Al contrario, deberíamos otorgarla rápidamente. El siguiente. El 1. Ya. Mire, la felicitación de concurrencia procesal en materia de contencioso también está también prevista en el artículo 43, si no me recuerdo, 41. Mire qué pasa. Dice, inciso 1, como el modelo francés, el contencioso administrativo es fundamentalmente impunatorio, si se declara fundada la demanda, declararemos nulos los actos administrativos que deniegan los derechos materiales del administrado. ¿Y eso en virtud de qué? De lo que dice el inciso primero del artículo 10 de la ley 27444, cuando dice que es nulo el acto administrativo contra la Constitución y la legalidad ordinaria. Muy bien, pero el inciso B dice, hay que restablecer todas las situaciones jurídicas lesionadas, incluso las no pretendidas. Oiga, pero ¿cómo usted puede llevar algo que no es pretendido? ¿Cómo es eso? Sí, pues es que es derecho especial, es una tutela especial. Miren, el juez incluso puede dictar medidas aún cuando no fueren solicitadas. Por ejemplo, yo pido mi pensión, mi devengado, pero me olvido de los intereses. Pregunto, ¿el juez puede decir una sentencia, te doy intereses? Claro, un formalito va a decir, no te lo puede dar porque el juez pidió por eso procesal. Usted evita pronunciamiento, prefiere la sentencia o prefiere hacer pronunciamiento sobre lo que se le ha pedido. No puede seguir más allá. Tiene razón, no voy más allá. Y no hay intereses. Pero un juez con una conciencia jurídica de flexibilización excepcional lo tendría que dar. Y lo tendría que dar porque la norma así lo dice, lo autoriza. Ya, bueno, pues de repente lo van a quejar porque piensan que viola la cosa juzgada, ¿no? Y será un proceso disciplinario, pero tampoco lo voy a decir, no lo voy a dar porque si me quejan, entonces esto mejor lo dejo ahí. Eso ocurre, te lo digo con honestidad. Pero en algún momento tenemos que crear conciencia de este fenómeno. Y hasta donde voy exponiendo,
Mire, no es un solo caso, es un montón de casos. Entonces, no me queda ninguna duda de que la flexibilización es necesaria. Y es necesaria para los efectos de que la gente pueda acceder a la justicia. El siguiente. Flexibilización de las reglas de la carga laboral, lo que habíamos hablado antes. Miren, en España se ha flexibilizado de una manera ya abierta, ¿no? El maestro de la clase, de la última reforma de la ley de enjuiciamiento civil, ha considerado que más bien el juez tiene que decir quién tiene la carga de la prueba. ¿Se imaginan que en un proceso civil o contencioso ya la ley no diga quién tiene que probar? Ya no hay regla. En España lo dice el juez. Pero un juez tiene que ser muy estudioso, muy dedicado al tema, ¿no? Para que él pueda estudiar bien el expediente y decir, ¿sabes qué? Tú debes probar esto y tú no debes probar esto. En España hay libertad. Esos se llaman cargas probatorias dinámicas y que el Tribunal Constitucional lo ha introducido en una sentencia, pero con respecto a que se merece el Tribunal, no me parece apropiado para el tema porque las cargas probatorias dinámicas es otra cosa. Es una cosa totalmente diferente. Porque, ¿por qué le llaman cargas probatorias dinámicas? En contraposición a que son absolutas, son estáticas. Decir que quien alega un hecho debe probar, esa es una regla dura, una regla así estática, cerrada, y entonces el legislador dice, no, hay que flexibilizarla para que no siempre aquel que tenga que alegar un hecho debe probar. Y en el caso del contencioso administrativo, lo está viendo la norma, le correspondería en este caso al Estado más bien probarlo. ¿Y por qué? Porque el Estado está en mejores condiciones de implementar los esfuerzos probatorios. Y eso ya lo he explicado antes, y eso me parece un avance. Esta es una consideración académica y teórica del maestro Jorge Walter Peirano, argentino, un homenaje con Juan Manuel, ahí lo tiene, ¿no? Muy bien ha sido incorporado en esta norma y me parece un gran avance, ¿no? Pero tampoco no quiero caer en ese dinamismo ultranza que les acabo de decir respecto a la modificación de la ley de enjuiciamiento civil español. El siguiente. También tenemos en la ley procesal de trabajo, la 29.497. Hay una flexibilización del principio de igualdad de armas, formalidad y vinculación de los actos profesionales. Bien, sobre la igualdad, no es la igualdad formal de la que hablamos como en la primera generación de derechos, hablando de la Revolución Francesa, sino de una igualdad propia del Estado social. El Estado liberal es un Estado que se caracteriza por derechos privilegiados, como le llaman derechos de preferencia, como dice la teoría constitucional, pero el Estado social aparece como una respuesta frente al desplazamiento de una gran masa de querer cubrir un vacío. Entonces el principio de igualdad, no como lo hemos conocido, como en el siglo europeo, sino sencillamente como lo hemos conocido en el Estado social. ¿Qué significa? Significa que hay que diferenciar cuando es necesario, y hay que desigualar porque esa es la consecuencia de desigualdad. ¿Por qué la igualdad no funciona en materia laboral? Obviamente para el empleador, cuando el empleador paga tasa, el trabajador no. Cuando hay apelación, ¿por qué tiene que pagar el empleador y por qué no paga el trabajador? Es que bueno, el empleador no está en mejor posición. Principio de verdad material, ¿por qué funciona el principio de realidad, privacidad de realidad? Bueno, porque el empleador está en mejores condiciones de lograr un contrato, si quiere le hace contrato si no, no, o si le hace un contrato escrito, dice otra cosa y la realidad es otra cosa. Entonces hay una desigualdad que en términos de Ramus, Gustavo Ramus, el famoso filósofo europeo, decía que la igualdad en el derecho laboral no es una igualdad en sí misma, sino es una igualdad que tiene como instrumento la desigualdad misma. Mejor dicho, se tiene que desigualar. Es lo que dice Ramus. Un ejemplo. En un proceso contencioso administrativo, un profesor pide dos beneficios económicos. Si no me recuerdo que es el decreto de urgencia 654 del
2002 y el 656 del 2004. Toledo, consciente de que los profesores ganaban muy poco, dictó dos bonificaciones económicas. Y dos bonificaciones económicas que buscaban paliar el poder adquisitivo del profesor. ¿Correcto? Así que eso se ha venido dando, ¿no? Implementando, incrementándose. Cuando el profesor cesa, el profesor dice: señor, yo soy un pensionista de la 2530, y ahí me corresponde, y me den esos beneficios porque el que está en actividad es el entero, sobre la cual yo me debo mirar, y igualmente a mí me tienen que dar los mismos beneficios. Y eso sí, hasta cuando estuvo vigente el régimen pensional de la 2530. O sea, de acuerdo a ese régimen, el que está el pensionista gana igual que el que está en actividad. Eso ya lo sabemos, ¿no? Pero el juez le declara infundada la demanda, porque le dice: señor, usted no tiene derecho a esos beneficios. ¿Pero por qué? ¿Y el principio de igualdad? Y ahí el juez le dice: sí, pero la igualdad que tú reclamas es una igualdad formal. No es una igualdad en sí misma. Y volvemos a Ramos. Ramos decía que había que desigualar. Ramos dice: el derecho agrario, el derecho de la seguridad social, el derecho de trabajo es el derecho social. Y el derecho social, la característica es la desigualdad. Pero no es desigualdad como la conocemos, sino una igualdad para compensar. Miren que Argentina habla del principio de igualdad por compensación, es lo que se aplica en el derecho laboral. Entonces, mira, así como yo desigualo para favorecerte, igual yo diferencio para ciertos casos. Y en esos supuestos, el pensionista no puede ganar esos beneficios económicos porque la norma de ley especial dice: no tiene carácter remunerativo y no están sujetos a descuentos. Entonces no es pensionable. Y no solo por eso, porque si ustedes leen, Caneluti tiene un trabajo hermosísimo sobre lo que es las bonificaciones, y dice pues que ahí están las famosas encíclicas y las famosas filosofías de la Iglesia que se preocupan porque en la familia exista un complemento del salario. Claro, el salario, la bonificación. Usted lee en el 25 del 276, va a encontrar que la remuneración del Estado, los trabajadores, es remuneración, o sea, sueldo, bonificaciones y incentivos. Pero ojo, esa bonificación no se da en función de la relación laboral, sino se da de manera excepcional, de manera extraordinaria. Y de ahí que la ley ha hecho que no sea pensional. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿no? ¿Yo qué podría hacer? No hacer nada. Y no porque sea formalista, sino porque, aparte que así lo dice la ley, existe una literatura bastante de que la bonificación es un complemento de salario que se funda no en circunstancias propias de la relación laboral, sino en circunstancias excepcionales. Entonces, ya darle a los pensionistas, con mayor respeto que se merecen, de repente hay algunos, no es posible porque sería hacer de la norma excepcional para una norma general. Y eso está prohibido en la teoría general del proceso. La siguiente. Ahí tenemos la conclusión. Bueno, aquí no está consignado porque es un trabajo reciente, pero en uno que había hecho antes, había consignado el Código Procesal Penal. Yo no soy la verdad penalista, pero tampoco lo digo que no conozco algunos temas, pero trabajo en sala penal. Pero por ejemplo, flexibilización también hay en el proceso penal. Algo que los penalistas de repente no se han dado cuenta. ¿Y por qué? Porque el proceso penal, curiosamente, el proceso penal se funda en una característica del sistema oral. Y como todos sabemos, la oralidad es una consideración irrefutable, incontrovertida del maestro del ciclo y Venda, y que Venda discrepaba con su profesor, su maestro Orlando, el autor del Código 41, el italiano, y él, siendo discípulo de Orlando, discrepó con el Código. Él decía que había que renunciar a la formalidad de ese excesivo rigor formalista, y discrepó con su maestro, y decía que el proceso debía ser oral, ya no escritural, porque el soporte escritural llevaba cosas como la que habíamos visto con la famosa ordenanza de Klein, demasiado, que llevó hoy día al saneamiento procesal. Entonces, la oralidad estuvo en la mente de Piovenda, pero no para hacer un sistema procesal como hoy día lo conocemos, ¿no? O sea, dijo, debe ser oral el proceso, pero ahí nomás de la oralidad
nació la concentración, la economía procesal, y tantos principios más. Hay un libro muy bonito del maestro Boselli, en Colombia lo vi, en un homenaje que le hizo al maestro Vicente Oveja sobre oralidad. O sea, si se trata de hablar de la oralidad no es, con el mayor respeto que se me los penalistas, pero no es derecho penal, sino derecho procesal civil. La oralidad. Y la oralidad, igual en el proceso laboral. Y ojo, las etapas del proceso penal igual se han sumarizado. Rápido. Hay un proceso inmediato que le di atención porque me mereció un artículo que se me exigió un curso que tuve la suerte de llevarlo. Y me dijeron, ¿sabe usted analice el proceso inmediato? Bajo el punto de vista de la tutela procesal diferenciada. Ah, ya, correcto. ¿Qué había pasado? En un proceso inmediato, el requerimiento que hace el fiscal para un proceso inmediato es cuando existen elementos de comisión suficientes, que ya no justifican una investigación del Ministerio Público, es lo de frente, a juicio. Un ejemplo, un proceso de alimentos. Si el obligado reconoce que, por ejemplo, son 5.000 soles las obligaciones alimentarias, y dice, señor, pido mi aplicación de oportunidad, vamos a hacer una audiencia, yo quiero que este problema se supere. Muy bien, el fiscal convoca a la audiencia, aplicando mi oportunidad, conviene y llega a un carrero, ¿saben qué? 3 cuotas. El 2000. Muy bien. Miren, ya está reconocida la obligación. Y el obligado puntualmente paga la primera armada y la segunda se olvida y la tercera peor. ¿Qué hace el fiscal? El fiscal puede pedir válidamente, así lo dice el Código Procesal Penal, solicitar un proceso inmediato, porque ya no hay nada que discutir. Ya, de frente, a juicio oral. Y sentencia. Miren, se acortan las etapas procesales. Esa es tutela procesal diferencial. Y ahí se flexibiliza el principio de igualdad de armas, que se llama derecho de defensa. Yo recuerdo que un juez penal, no voy a decir el nombre, declaró improcedente el pedido de proceso inmediato porque decía que se estaba soslayando el derecho de defensa. Yo digo que no. ¿Qué pues? ¿Qué derecho de defensa? Ya no hay nada que discutir. Ya reconoció la obligación. Es más, ha pedido el principio de la aplicación del principio de oportunidad. Ya pues. ¿Qué más vamos a hacer en una investigación? Sería más bien, al entregar en el tiempo, una pretensión postergada, como son los alimentos. A uno miran, sí, doctor, solo conviene, pues, porque ya no va a haber trabajo. Está bien. Pero miren lo del lado del alimentista. Necesita. El código habla del proceso inmediato. Habla del acortamiento de etapas, del acortamiento del proceso. Y sobre este tema, ya para terminar ya esta exposición, digo lo siguiente. En materia penal, por ejemplo, hay algunas cositas que yo particularmente he discrepado, porque la verdad no los entiendo. Vamos a ver, les voy a citar un ejemplo. En el juicio de apelación, ¿no? En el juicio de apelación, se dice que cuando no llega la apelante, se desiste, se da por desistido tácitamente. Y en consecuencia, concluido el proceso y archivado el proceso. Es más, la resolución dice y tiene la calidad de firme la resolución que se apela. En este caso, por decirlo así, ¿no? Un requerimiento de prisión preventiva. Entonces, el procedimiento es que convocar a la audiencia de requerimiento, el juez la dicta, el afectado, que es el imputado apela, se va a la sala convoca una audiencia y resulta que no llega el apelante, en este caso el imputado. El vocal del ponente está, pues, dice que ahora son las 8, las 8. Llega a las 8, desistimiento tácito. Y así concluye. Pero eso hoy en día ya no ocurre. Yo la verdad discrepé con esa decisión por 2 razones. Miren, desistimiento tácito. Yo, al menos hasta donde he leído, no hay desistimiento tácito. Solo desistimiento. Y cuando digo desistimiento, obvio, pues, tiene que ser expreso, ¿no? Usted lo lee en Aguay y Favela, hasta Calamandré, que es lo más común. Desistimiento supone una manifestación unilateral de autocomposición de conflictos. Yo me desisto, pero yo no puedo decir me desisto tácitamente. Bueno, es un término que no sé de dónde ha salido, pero lo veía. Yo la verdad no lo entendía. Y decía, porque en la teoría del proceso no existe desistimiento tácito, solo existe desistimiento. Y luego debe preguntarle, pero ¿cómo puede ser desistimiento tácito? No, doctor, lo que pasa es que
En el juicio de apelación, cuando no concurren las partes, será por resistido. ¿Qué están haciendo? Aplicar un supuesto a un caso parecido, similar. Esa es analogía. Pero de acuerdo a la teoría general del derecho, no recuerdo qué artículo del título primero del Código Civil dice que no se puede aplicar por analogía, norma que restringe el derecho, y aquí se estaba llevando el derecho de defensa. Yo la verdad discrepé, dejé mi voto y decía, señor, no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que cuando se lleva a cabo un juicio de apelación y no concurre la parte, no es que se desiste, sino que sencillamente no hay interés para obrar, porque el interés para obrar es la audiencia de tutela. Pero ni aún así, yo consideraba que de todas maneras se tenía que llevar a cabo la audiencia. Porque si ustedes me preguntan a mí en derecho civil, procesal civil, yo decía, pero ¿cómo? Yo en el derecho procesal civil veo que así no concurren las partes, de todas maneras se evita la causa. ¿Por qué en el proceso penal? Que si no llega el apelante, que no se lleva a cabo un juicio de apelación. Sí, doctor, resentimiento tácito. Dejé puesta ahí mi consideración. Y si no lo saben, en diciembre ha salido un acuerdo plenario en materia penal donde dice que de todas maneras se lleva a cabo. O sea, algo estaba mal, pues, ¿no? Algo estaba mal. Y verdad, pues, es que en derecho tenemos que decir las cosas como son. Y yo, la verdad, como acabo de explicarles, este fenómeno, en verdad, yo lo considero importante porque de una y otra manera nos permite resquebrajar algunas ideas clásicas que tenemos también en la mente, ¿no? No se olviden que este sistema judicial de resquebrajamiento de principios, sin caer en el principialismo de Dworkin, porque ese no es el tema, sino dentro de un contexto de argumentación, para hablar un poco de Robert Alexis. Aquí hay bastantes hinchas de Robert Alexis, me imagino, de la argumentación. Robert Alexis decía pues que no es tan cierto que la representación política, ¿no?, era su patrimonio, era patrimonio de una democracia, que el político tenga que dictar la ley. Y decía, el elemento discursivo en una democracia no es propio de la representación política, sino también de la representación argumentativa judicial. Así decía Robert Alexis. Robert Alexis decía, no es que tampoco desdeñe o deje de lado la representación de política, porque de una y otra manera el descubrimiento o contexto de descubrimiento de la ley se debe al legislador, eso no hay ninguna duda. Pero la interpretación de la ley que se dicta hoy y que mañana ya se empieza a desfasar porque la realidad lo rebasa, queda la sagacidad del juez. Entonces tiene alguna explicación lo que hizo Robert Alexis, se complementa. Ojo, se complementa frente a la laxitud o frente a la deficiencia normativa. No se trata de decir yo soy el juez y soy más que el legislador, y el legislador yo soy más que el juez, y de esa manera lo vamos a excluir. No, se tiene que complementar. El discurso argumentativo, sea política como sea judicial, tiene que complementarse, pero tampoco en un activismo judicial que podría peligrar incluso la base del propio Estado. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en algunos supuestos en donde, habiendo activismo judicial, el juez se dedique a hacer política pública. Se imaginen que un juez en una sentencia empieza a hacer política pública y diga, ¿saben qué? Hay que dar tales y tales beneficios, hay que bajar el arancel, por ejemplo, las importaciones. Eso es política pública. O sea, tiene que haber un límite en el juez. Como también un límite lo debe tener el tribunal, porque miren, el Tribunal Constitucional, con todo el respeto que se merece, no es cierto, y eso lo pueden ver en un libro de María Garcón Avellán, a propósito de un módulo que la academia se ha dado a los jueces. No es tan cierto que el Tribunal Constitucional se creó para hacer labor negativa. No, porque ustedes se ubican en el tiempo, el Tribunal Constitucional, una creación de Kelsen, se creó para hacerle frente al Poder Judicial. O sea, el juez era protagonista, el juez tenía un papel preponderante. Entonces, Kelsen creó el Tribunal Constitucional, pero no para hacerle la labor negativa frente a la positiva que hacía el legislador, sino para anteponerse al juez. Imagínense. Sin embargo, el tribunal, bajo una teoría de la autonomía procesal, ha dicho que puede dictar sentencias, estableciendo reglas, ni siquiera procesales, sino también sustantivas. ¿Se imaginan? Está legislando. La pregunta es, ¿quién limita al Tribunal Nacional? ¿O cuáles son los límites del tribunal? Erika Villalobos tiene un tratado bonito sobre los límites del Tribunal Nacional.
Dice, bueno, pues el límite es la Constitución. Y la Constitución es un texto sociológico, un catálogo de ideas, de todo tipo, y ese marco de moral pública. Ese es el límite del tribunal. Y la pregunta es, ¿cuál es el límite del juez? Hemos visto casos donde un juez de amparo deja sin efecto una sanción al congresista de Canseco, ya está fallecido, ¿no? Alan García, ahora Toledo, aunque con Toledo no hubo mucha suerte, pero la pregunta es, ¿por qué un juez puede controlar los actos del Parlamento? ¿Por qué ese activo judicial se justifica para controlar ya todo? O sea, ya no hay ninguna isla como ese tribunal, todo se puede controlar. Es que lo que pasa es, y dicen así los teóricos, de que el juez puede controlar cualquier zona, incluido el Poder Legislativo, cuando tenga injerencia sobre derechos fundamentales. Esa teoría de la doctrina de las internas actus corporis del Parlamento, que en el siglo XVIII se justificaba en su momento, porque había esa contraposición de querer permanecer en el principio monárquico frente al principio democrático. Claro, se justificó el Parlamento, defensa de la democracia, pero hoy en día eso ya no. Eso se justifica. Ahora, ¿cuál es el límite? El límite es lo que ya dijo Lorenzetti, profesor de la Universidad de Rosario, Argentina, dice, señor, mucho cuidado con decisiones difíciles en donde, por las consecuencias, tengamos que hablar de un consecuencialismo negativo. El juez tiene que ser ponderado, no puede dar todo. A ellos encontramos decisiones como, por ejemplo, desde la licitación, desde la buena prueba, no es eso. O yo digo que la ley del Parlamento es 20%, yo digo que sea 30%. Esos son políticas públicas. Y los que llevan aquí una maestría en políticas públicas nos van a dar la razón, porque ese es un tema del Ejecutivo, ahí no puede entrar hasta el Poder Judicial. El Poder Judicial no puede hacer políticas públicas. Lo que tiene que hacer es sencillamente interpretar la ley y sencillamente reconocer, restablecer o denegar, cuando fuera el caso, las pretensiones que se someten a su conocimiento. Finalmente, las conclusiones son 3. La flexibilización, de la que hemos hablado, es una manifestación de la teoría de la oposición diferencial, que es el tercer momento del proceso. La segunda es imperativa, eso es mayor uno, es imperativa, tenemos que flexibilizar. Yo creo que vamos a ganar bastante cuando el juez tome conciencia de tutelas especiales que se tengan que flexibilizar y excepcionalmente, ojo, excepcionalmente, porque de esa manera superamos los obstáculos para acceder a la justicia. Finalmente, es excepcional. Su provisión debe ser legal, de nuevo, debe ser legal, y solo podemos flexibilizar cuando la norma así lo diga, y con registros mínimos de constitucionalidad. Bueno, les agradezco muy de veras por haberme escuchado. Estoy a su disposición si tuvieran alguna inquietud. Yo agradezco también al decano del Colegio de Abogados por la oportunidad brindada de poder dar a conocer algunas ideas. No hay otra manera de permitir. Gracias. Brindemos un fuerte aplauso al doctor Osvaldo Pesfil Capuñay por su excelente exposición. Invitamos al público presente a formular las preguntas que crean conveniente. Buenas noches, doctor Pesfil. Quería hacer primero un comentario respecto a lo que usted habló sobre las pruebas dinámicas. Eso ahora es muy aplicado, ¿no? Inclusive Indecopi lo utiliza en cuanto a la protección al consumidor. De hecho, protección al consumidor es bastante usado. Para proteger en sí al consumidor lo utiliza más en lo que es servicio médico. A veces la persona que va a un servicio médico especializado, de carácter privado, o de un servicio público a través de un privado, utiliza este procedimiento. ¿Por qué? Porque la persona que está creando un servicio médico no tiene esa posibilidad de probanza, ¿no? de poder acceder a una prueba científica acerca del servicio médico brindado.
Entonces lo que hace Indecopi ahora es, para resolver ese tipo de controversias, es aplicar el método de la prueba dinámica. Y le cargan la prueba, le invierten la prueba a la empresa, a favor del administrado, ¿no? En caso de, pues, y lo definen en cuanto si hay posibilidad de negligencia médica o no, a través de otra pericia. Quería hacer una pregunta aparte, mire, es un caso específico, mire, cuando hay un caso de un grupo de trabajadores que fue despedido en la época del gobierno, el gobierno de facto, ¿no? Y una ley, la ley 27803, dispuso su reposición a través de 2 listas, 2 resoluciones ministeriales. Mi pregunta va a esto, una persona le ha salido favorable, ¿no? Que lo reponga de nuevo al trabajo, amparados en esa ley que lo estoy mencionando. Pero si bien es cierto, la declara fundada, le dice que le otorguen el puesto donde estaba, un puesto similar. Pero esta persona había estado bajo el régimen del decreto legislativo 276 cuando fue despedido. Ahora, entra dentro de esta facultad de los jueces que usted estaba hablando, de poder ampliar esto de la protección, entra dentro de esa facultad colocar a esta persona en el mismo régimen en que estaba y en el cargo correspondiente, o no pertenece esto a esta protección. Muchas gracias. Bueno, en efecto, no me sorprendería que, por ejemplo, Indecopi esté aplicando la teoría de las cargas probatorias dinámicas, porque el tema del derecho al consumidor es más notorio, ¿no? Porque es obvio que las sanciones que se imponen, en este caso a los usuarios, exigen, en este caso de parte de quien la impone, probar las razones por qué la impone. De eso no hay ninguna duda. Pero sobre el tema, la verdad es bastante amplio y la noche nos ganó, pero déjeme decirle una cosita. Las cargas probatorias dinámicas efectivamente es un cliché que lo hemos tomado de Argentina. En Argentina mucho se ha hablado sobre la mala praxis médica. Entonces es lógico que cuando el paciente entiende que ha sido víctima de una mala praxis, entonces pues ¿cómo tendría el paciente que decir que se hizo una mala operación, ¿no? Si no sabe nada de medicina, si no sabe nada de lo que es una operación? En todo caso le correspondería en este caso al médico o a la entidad de salud probar que fue una buena praxis en ese caso. Entonces ahí se requebra el principio de doble probando, porque frente a la alegación de decir que se hizo una mala praxis, el juez le tendría que exigir al paciente que hubo mala praxis, pero como no es médico, obvio, la naturaleza de la relación jurídica material exige que más bien del otro lado se tenga que probar que la praxis fue buena. Eso en una primera parte. En cuanto a lo otro, miren, yo recuerdo en la sala constitucional, yo he trabajado en esta sala cuando recién se creó en el año 2006, y recuerdo que la primera sentencia que hicimos, yo fui ponente en esa sentencia, fue reponer a un cesado regularmente en los tiempos de Fujimori. Y si no me recuerdo, el apellido era un señor Chavesta, no recuerdo, trabajaba en salud. Entonces este pobre señor había transitado por todas las instancias del Ministerio de Trabajo para efecto de que sea calificado regularmente. Y se dictó la ley con Toledo porque dentro de la apertura democrática de Paniagua y con Toledo se buscaba restituir los derechos que habían sido vulnerados en la época de Fujimori, y se formaron las famosas comisiones ejecutivas, ¿no? Pero ahí hay un detalle y algo que no se dice, sería bueno decirlo, yo ya lo he dicho en varias sentencias. No se trata que todos van a ser reincorporados, porque por ejemplo, si son 100.000 los despedidos, y ahí vienen las políticas públicas, ¿no? El Estado dice, señor, si son 100.000 despedidos, entonces yo no voy a responder a los 100.000, porque eso se imagina el presupuesto, se imagina el financiamiento, la previsión presupuestal y la justificación funcional, que de nuevo podría estar justificada, ¿no? Pero el Estado le dice a la Comisión, mire señor, aquí hay 3.000 plazas, y se presentan como 20.000, 30.000 para ser calificados, y solo 2.000 o 3.000 alcanzan.
La pregunta es, ¿qué hacemos con el resto? ¿Qué hacemos? Pues una segunda lista, una tercera lista, una cuarta lista. En la Sala Constitucional, mediante acciones de cumplimiento, hemos ordenado la reposición de los trabajadores al mismo lugar. Pero ¿cuál era la respuesta de Salud? De Salud decía, sí, pero señores, no hay plazas. Sin embargo, la administración decía, ¿cómo que no hay plazas? Aquí están las plazas. O sea, ellos preferían contratar a terceros y no darle la plaza a este señor que por años había transitado con su petición y finalmente la administración le había dicho que no se sabe regularmente. Nosotros hemos sido muy tajantes en el tema y hemos ordenado que Exsalud lo reponga, definitivamente. Hasta donde yo sé, había uno en la Valleque que pretendía, no, perdón, en esta Corte Superior había solo uno nomás, uno, en San Ignacio, que estaba solicitando su reincorporación. Y yo le dije, señor, ¿cómo? Si ya se ha repuesto todo. Sí, no todo, pero yo soy el último, creo, en San Ignacio. Y después le había denegado esa petición, pero si ya no había nada que discutir. Ya la administración había dicho que no se hace regularmente, lo que corresponde es sencillamente reponerlo. Y ahora, sobre el tema de que si debe ir a la misma o otra plaza, bueno, en condiciones normales debe ir a la misma plaza por el mismo régimen laboral. He visto casos, por ejemplo, donde el empleador dice, ya, ingresa, vamos a reponer, pero le hacen caso, por ejemplo, o le hacen otro tipo de contrato bajo otro régimen privado. Nosotros, sencillamente, si es un cumplimiento a la que se aplica también la norma del Código del Amparo, ampliamos la cobertura de protección, así de manera sencilla, y ordenamos que se repusiera al nuevo lugar de donde había sido cesado. ¿Alguna otra pregunta? No habiendo más preguntas, invitamos a nuestro decano, el doctor Víctor Anacleto Guerrero, para la entrega de un diploma de reconocimiento y un presente. Doctor Osvaldo Puchito Piñay, Colegio de Abogados, hace entrega de un diploma de reconocimiento por su exposición de esta noche, el apoyo también, agradecerle por sus gestiones para que el doctor Monroy también exponga la Semana del Abogado y reciba este diploma, que lo hacemos con mucho agrado y también con la convicción que seguirá apoyando a nuestro colegio. Seguidamente vamos a hacer entrega también de un presente para que lo guarde muy en cuenta, lo tengan muy en cuenta y del aprecio de nuestro colegio. Agradecerles su presencia y quería hacerles recordar que el día sábado 22 se inaugura el diplomado de Administración Pública. Esperemos que todos estén presentes en esta capacitación. Muchísimas gracias y nos vemos también el día viernes de la próxima semana. Muchas gracias.